Esta es la traducción del trabajo de Moaku Cesarion de la serie Orígenes y Oráculos titulado Astroteología y Mitología Sideral. Tercer programa, segunda parte. Erich Fromm dice: la más amplia y horripilante documentación de formas de destrucción aparentemente espontáneas han quedado registradas en la historia de la civilización. La historia de la guerra es un informe de homicidio y tortura despiadado e indiscriminado, cuyas víctimas fueron hombres, mujeres y niños. Muchas de estas ocurrencias dan la impresión de orgías de destrucción, en las cuales ni factores convencionales ni morales tuvieron ningún efecto inhibitorio. Apenas hay un acto destructivo que la imaginación humana pueda pensar que no haya sido hecha una y otra vez. George Marsh, en su libro La Tierra modificada por la acción humana, en 1907, dice: pero el hombre es en todo lugar un agente perturbador. Allá donde planta su pie, las armonías de la naturaleza se convierten en discordias. Y Alvin Boy Kuhn, de nuevo, dice: el pensamiento que no empieza desde y continúa en estrecha relación a sus fundaciones en el universo físico debe conducir a la falsedad. Erich Fromm dice: además del sadismo, la pasión por destruir la vida y la atracción por todo lo que está muerto, es decir, necrofilia, parece desarrollarse en la nueva civilización urbana. Michael Ellner dice: solo míranos, todo está del revés, todo está patas arriba. Los médicos destruyen la salud, los abogados destruyen la justicia, las universidades destruyen el conocimiento, los gobiernos destruyen la libertad, los principales medios de comunicación destruyen la información y la religión destruye la espiritualidad. Kathleen Matthews, el erudita celta, dice: nuestro exilio no solo ha sido de la diosa, pero también de la naturaleza. No es sorprendente, considerando que la mayoría de los occidentales viven separados del medio ambiente, protegidos por carreteras de hormigón, consumiendo comida procesada por máquinas y llenos de información de los principales medios de comunicación, al detrimento de la experiencia de nuestros propios sentidos. Las estaciones pasan desapercibidas, apenas tocamos la tierra, comemos fruta fresca u observamos el mundo personalmente. Lo sagrado es una dimensión olvidada en nuestra sociedad que ignoramos a nuestro propio riesgo. Y David Watson, en su libro La patología de la civilización, dice algo que siempre me ha afectado a mí muy profundamente. Dice: producimos catástrofe porque nosotros mismos estamos traumatizados, tanto como especie como individualmente, comenzando con el nacimiento. Debido a que estamos heridos, hemos erigido defensas psíquicas contra la realidad y nos hemos extraído tanto de la participación directa del desierto multidimensional en el que estamos incrustados, que todo lo que podemos hacer es navegar por nuestro camino con cautela a través de un mundo sustituido de símbolos humanamente diseñado día a día, un mundo de dólares, minutos, números, imágenes y palabras, que están siendo constantemente manipuladas para sacar el mayor beneficio posible de cada circunstancia concebible. El cuerpo y el espíritu, ambos, se rebelan. Y esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que está por suceder durante los próximos 10 años, va a ocurrir, a lo que Nietzsche se refería con el regreso de lo reprimido. Bien sea por adorar a falsos líderes o por no hacer el trabajo espiritual de uno mismo, o como dicen los eruditos, por estar apartados de la naturaleza, o por reprimir nuestro lado femenino. Por todas estas razones y muchas más, hay un acúmulo de toxicidad en el subconsciente y en algún momento todo ha de procesarse, todo va a salir. En el programa que hicimos llamado el 2012, vimos el hecho de que hay un trabajo de sombras que normalmente un individuo sano hará para procesar algo de este contenido oscuro y poder graduarse espiritualmente como resultado, ajustarse más a la vida.
Pero hay momentos en los que el trabajo con la sombra no es suficiente y otros arquetipos entonces toman la iniciativa. Aquellos arquetipos son, de nuevo, el gran padre, el viejo padre, el todopoderoso arquetipo masculino que conduce a sus hijos abandonados en la dirección en la que él quiere ir, lo que genera enemigos y quiere destruir a aquellos enemigos, e igual que en un escenario oscuro y extraño, quiere tirar bombas atómicas y causar todo tipo de estragos para acelerar y exorcizar toda nuestra propia oscuridad y perturbar el contenido psíquico. Podríamos preguntarnos si el éxito abrumador de la perspectiva lineal, como única definición de la realidad visual, no es un síntoma de alguna condición más profunda que busca expresión. Y podríamos preguntarnos por qué algunos seres humanos crearon y luego racionalizaron con artificios elaborados, ideologías y defensas una forma sin precedentes de ver el mundo basado en el distanciamiento y el desapego. Podría ser que la perspectiva lineal que infunde nuestra visión, desde nuestra glorificación de distanciamiento intelectual a nuestra desacreditación de los reinos anteriores de sentimiento e intuición, a nuestro implacable levantamiento hacia arriba con rascacielos y transbordadores espaciales, a la última visión tecno-utópica de descargar el conocimiento humano en computadoras que se perpetúan a sí mismas para hacer obsoleta la vida encarnada, de que tal percepción es el resultado de alguna violación traumática que ocurrió en nuestro pasado humano. Una vez más, tenemos esta idea del trauma, del pasado antiguo. Ahora, en esta era, en este momento, vamos a tener que descubrir y darnos cuenta que cuando estábamos cercanos a la naturaleza, no cercanos al hierro y al hormigón, pero cuando estábamos cerca de la naturaleza, cuando vivíamos entre los chamanes, cuando teníamos a gente que entendían y que se preocupaban por nuestro bienestar psicológico frente a nuestro bienestar físico e intelectual, pasamos por ritos y rituales que nos ayudaron a procesar todo este contenido oscuro. Nuestro mundo de hoy en día está vacío de estos rituales. De hecho, los únicos rituales que se nos han proporcionado son los siniestros, que solo empeoran el problema. Bradley Paske, en su libro Violación y Ritual, dice: depreciación y repugnancia hacia la mujer, su cuerpo y por extensión lo femenino, ha sido expresado repetitivamente por nuestros antepasados intelectualmente y psicológicamente. En el Evangelio de Tomás, San Pedro está destinado a decir: deja que María nos deje, porque las mujeres no son dignas de la vida. Y Tertulián, el padre Iglesia, patriarca, dice: mujer, eres la puerta del diablo, por tu culpa el Hijo de Dios tuvo que morir. Pues esto es muy peculiar, ¿no? Porque 5 minutos después están construyendo en la iglesia cristiana la imagen de la Virgen María, la Sagrada Madre de Jesús. Pero luego leemos pasajes donde Jesús está reprimiendo a su madre diciéndola: quítate de delante de mí, yo no tengo madre. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay tanta contradicción aquí que no podemos decidir. Así, la tendencia de las religiones a suprimir las expresiones naturales del impulso sexual parecería indicar una consciencia subconsciente del hecho de que, cuando se permiten las salidas normales, la sublimación en sentimientos religiosos es menos probable que ocurra. Uno no puede por menos que darse cuenta del papel predominante de las mujeres no casadas en la Iglesia cristiana o la visible pérdida de entusiasmo por intereses religiosos por parte de las mujeres felizmente casadas. Muchos se han dado cuenta del uso común en los trabajos de devoción o simbolismo sexual y la tendencia a expresar sentimientos religiosos en imágenes eróticas, incluso hasta llegar a describir como, en otro contexto, podría tomarse como un relato de orgasmo sexual. Eric Newman dice: mientras que el logro específico del mundo masculino radica en el desarrollo de la consciencia masculina y la mente racional, la psique femenina es, en mucho mayor grado, dependiente de la productividad de lo inconsciente. Entonces, ¿qué nos está diciendo este erudito? Pues está diciendo que lo femenino,
aquello que llamamos el principio femenino, está alineado con o que comienza con la parte inconsciente nuestra, y que la consciencia es la consciencia despierta del ego. Pero tal como algunos eruditos y científicos como Bruce Lipton han señalado, estamos completamente motivados por el inconsciente. La consciencia compone solamente el cociente más pequeño de nuestra psique. Así que si reprimimos el inconsciente, no trabajamos con él, ya nos encontramos en una etapa esquizoide desde ese punto en adelante. Carl Jung, en su libro Acercarse al inconsciente, dice: el hombre moderno no entiende cuánto su racionalismo lo ha puesto a merced del submundo psíquico. Se ha liberado de la superstición, o eso cree, pero en el proceso ha perdido sus valores espirituales en un grado positivamente peligroso. Su tradición moral y espiritual se ha desintegrado y ahora está pagando el precio de esta ruptura en la desorientación mundial y la disociación. Pero no hay problema, las industrias farmacéuticas dirigidas por el culto Dioniso ayudarán, ellas tienen las respuestas. Lo único que necesitas son medicamentos, farmacéuticos, drogas de diseño, ellos se encargarán de ello. Charles Glending, en su libro Mi nombre es Charles y me estoy recuperando de la civilización occidental, dice: Terry Kellogg enfatiza el hecho de que las conductas abusivas, ya sean dirigidas hacia nosotros mismos, otras personas u otras especies, no son naturales para los seres humanos. La gente promulga tales comportamientos porque algo antinatural les ha sucedido y se han trastornado. Eso es. Nosotros básicamente estamos esquizoides, estamos trastornados y vamos a bien proyectar nuestro sadismo hacia otros, hacia afuera, o masoquísticamente introyectar interiormente la violencia y el horror y las frustraciones y las tensiones que sentimos. Vagamente dicen que la mujer tiende a introyectar su odio hacia sí misma o su odio del mundo, y los hombres tienden a proyectarlo. Esto es, por supuesto, porque el hombre se le permite boxear entre ellos y jugar a deportes competitivos a lo largo de los siglos, por lo que sí, es más probable que tiendan a exteriorizarlo, y es considerado menos tabú, donde las mujeres se las impide esto y su tendencia es la de comer en exceso, golpear a sus hijos y demás, y entrar en todo tipo de disfunciones. Pero la misma raíz existe, el origen es el mismo para todas estas disfunciones, independientemente de que sea introyectado o proyectado, el problema es el mismo. J.A.C. Brown, en su libro Técnicas persuasivas, nos permite entender algo sobre la naturaleza de la religión. Dice: en la reunión que siguió en 1801, 20.000 hombres, mujeres y niños se reunieron al aire libre y escucharon la doctrina del fuego del infierno y la condenación eterna para el impenitente. Casi inmediatamente estalló el entusiasmo. Algunos corrieron gritando en agonía o rodando en el suelo durante horas a la vez. Otros se precipitaron en el bosque circundante, llorando «perdidos, perdidos», en el más alto del tono de sus voces. Los movimientos convulsivos comenzaron entre muchos y se extendieron como un contagio por toda la congregación y en otros lugares. Grupos de hombres y mujeres pasaron por el proceso conocido como la arbolización del diablo, donde se arrastraron a cuatro patas, ladrando y gruñendo unos a otros durante largos periodos de tiempo. Otro fenómeno fue el llamado salto de rana, cuando los hombres y las mujeres se involucraron en saltos frenéticos. Como era de esperar, muchos, en las fases finales de la reunión, entraron en trance o tuvieron alucinaciones visuales y terminaron tomando parte en excesos sexuales. Dice que en Francia, en el siglo XVIII, en un convento, una monja comenzó a maullar como un gato.
Hasta hace poco toda la comunidad estaba maullando día tras día, hasta que pararon por las amenazas de la milicia local, y la manía de morder se había extendido por los conventos de Alemania, Holanda e Italia. En este último caso se manifestó una poderosa emoción, no sólo en morder, pero en una exposición indecente, arrancando el pelo de las raíces y gruñidos de grupo y crujir de dientes. J. Brown tiene una declaración en su libro de Martin Luther, donde Martin Luther escribe: «Cuando mi corazón está frío y no puedo rezar como debería, me azoto con el pensamiento de la impiedad y la ingratitud de mis enemigos, el Papa y sus cómplices y alimañas, de modo que mi corazón se hinche de justicia y odio, y puedo decir con calor y vehemencia: Santo sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y cuanto más caliente crezco, más ardiente se convierten mis rezos». San Agustín escribió: «Mientras tanto mis pecados se multiplicaban, y mi concubina, siendo arrancada de mi lado como un obstáculo para mi matrimonio, mi corazón, que se unió a ella, fue desgarrado y herido y sangrado. A ti sea alabanza, gloria a ti, fuente de misericordia. Me estaba volviendo más miserable y cerca de ti». Esto es porque San Agustín estaba pensando en casarse y su madre le dijo que no podía ser, y él por supuesto tuvo que abstenerse. Y aquí leemos que se está acercando más a Dios a medida que está siendo más triste y miserable por su represión sexual. El predicador de Nueva Inglaterra, John Edwards, dijo: «El Dios que te sostiene sobre el hoyo del infierno, tanto como sostenemos una araña o algún insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y es terriblemente provocado. Su ira hacia ti arde como fuego». Edwards decía: «Tan inconscientes como los niños nos parecen, si están fuera de Cristo, no lo son en la vista de Dios, pero son jóvenes víboras y son infinitamente más odiosas que las víboras y están en la condición más miserable». Y desde luego este tipo de manía y de represión manifestándose en una forma proyectada como degeneración sexual, criminalidad y absoluto sadismo es un motivo bien conocido cuando miramos las páginas de la historia, bien sean las atrocidades de reyes o sadistas maníacos como Vlad el Empalador, la condesa Isabel Bathory de Edsed, o Gilles de Retz o Joseph Stalin, o maníacos más modernos como Niccolo Machiavelli, cuando dijo: «Ya que el amor y el odio apenas pueden existir juntos, si hemos de elegir entre ellos, es mucho más seguro ser temido que ser amado». Claro, como está todo boca abajo, como está todo retorcido ahora, como está de adentro hacia afuera. ¿Pero dónde origina todo esto? Pues esto es lo que intentamos demostrar en este programa. Leonard Schlein, en su libro Sexo, Tiempo y Poder, dice: «Cuando son cuestionados, la mayoría de los hombres galantemente expresan su admiración por la mujer en general y profesan un amor profuso por sus compañeras en particular. A pesar de estos emotivos testimonios personales, la sociedad está llena de misoginia y patriarcado. Una rápida ojeada a los periódicos actuales o las noticias de la televisión revela una sociedad global en la cual la mayoría de los hombres desprecian a las mujeres. Mientras algunas culturas son más igualitarias que otras, las acciones del hombre sugieren que creen firmemente en su superioridad sobre las mujeres». Eric Newman, en su libro En la luna y la consciencia matriarcal, dice: «Cualquier desarrollo en cualquier etapa que lucha por la consciencia del patriarcado hacia el sol, mira hacia el espíritu de la luna como el espíritu de la regresión, como la terrible madre, como una bruja». Leonard Schlein, en su libro El alfabeto y la diosa, dice: «Los babilonios elevados a una posición suprema, un dios quien conquistó y después mutiló a una diosa. El patriarcado es el tema dominante en el código Hammurabi.
Los hijos son comandados a obedecer a sus padres, no a sus madres. Y así es, tenemos al dios cananita Molec o Molec, a quien se sacrifican los niños pequeños. En la cristiandad, como hemos visto, tenemos muchos motivos paganos, pero uno de los símbolos más queridos de la cristiandad es, por supuesto, aquel del árbol de Navidad. Pero el árbol de Navidad proviene también del pasado pagano. En aquellos días era conocido como Yggdrasil, o el árbol mundial, que tenía sus raíces en la tierra y sus ramas en los cielos. Era el árbol entre el cielo y la tierra, o el eje polar. Y por supuesto, en la religión siempre oímos del místico o el profeta está cerca de un árbol. El señor Buda, por supuesto, y el famoso árbol Bodhi. Tenemos a Jesús y el bautismo, y el artista medieval está mostrando la proximidad del árbol de la vida, la higuera y el olivar. El señor Krishna siempre solía tocar su flauta bajo el árbol. Y la cristiandad, originalmente, la cruz tenía una serpiente a su alrededor. Era el gran árbol. Moisés coloca su serpiente descarada, el árbol de la vida de la serpiente, un símbolo cristiano primordial. Y por supuesto, el crucifijo sobre el cual Jesús es crucificado se conocía como el árbol de Golgotha o Gólgota. Y en las cartas del tarot y a lo largo de la mitología encontramos la imagen del árbol, el árbol sagrado. El árbol de la vida es mostrado en las cartas del tarot detrás del principio femenino. En El Señor de los Anillos, de Tolkien, también encontramos en aquel libro gran mención al árbol élfico y al árbol de Gondor, el árbol que ha perdido todas sus hojas y está oscuro y en ruinas mientras ronda el mal, pero luego regresa a la vida de nuevo, a medida que la luz y la verdad regresan de nuevo al mundo. En la Biblia tenemos el árbol del bien y el mal, el árbol de la vida, que contiene la fruta del conocimiento prohibido. Descubrimos que Egipcio se llama la tierra del árbol y la serpiente por visitantes a Egipto. En Egipto también tenían el árbol del norte y el árbol del sur, o los dos árboles, que también son conocidos como los pilares de Djed, porque había un sacerdocio llamado los Jedi en Egipto. Y el pilar de Djed era el fálico perdido de Osiris, pero realmente representa la Kundalini y la elevación de la energía de la Kundalini. Esto nos llega en tiempos más modernos como el caduceo de Hermes, las dos fuerzas opuestas de las serpientes, que encontrarás en los monopolios médicos de hoy en día. Pero el símbolo se remonta a Nuit, quien es literalmente el árbol de la vida. Así que si tenemos el motivo del árbol de la vida, pero regresa a los antiguos palmirios de Egipto, y regresa aún más, donde el cuerpo de la diosa femenina es el árbol de la vida. Y de aquí obtenemos la palabra nuts, nueces. Cuando vas a cosechar nueces del árbol, proviene de Nuit, la diosa egipcia, quien era el árbol de la vida. Los óvulos de su matriz son las semillas que dan a luz a la vida. Específicamente en Egipto, pero no solo en Egipto, encuentras la presencia de la diosa femenina en proximidad al árbol de la vida. Siendo el árbol de la vida el guardián del óvulo y siendo el guardián del misterio del ser. Aquí vemos la historia al completo en los viejos papiros, donde tenemos la vieja historia de Adán y Eva. Ahí está Adán, el faraón, yacente en una posición sumisa, siendo instruido por los misterios por Virgo, la Virgen, con las tiras de trigo en su cabeza y el óvulo en su mano. Y aquel óvulo, por cierto, es la manzana. En los antiguos tiempos se sabía que la manzana del árbol de la vida prohibido, la manzana, siempre era conocida como el óvulo de la hembra.
Y la pequeña serpiente, quien viene a tentar o morder la manzana, no es otra cosa que el esperma de Zum, el esperma varón, que se parece a una pequeña serpiente meneante, en proximidad al óvulo. Así que esto es la concepción. Pero mágicamente hablando, la concepción tiene otros significados. Tiene el significado de la unión del masculino con lo femenino dentro del ser. Androginia, no a nivel genital, sino a nivel espiritual. Y el misterio de este proceso, el misterio de estos ritos y rituales, siempre estaba en el cuidado de la mujer, de las Evas. Así que en el papiro egipcio tenemos la historia de Adán y Eva, de Eva siendo la sacerdotisa iniciadora, ofreciendo el óvulo al varón, y la Eucaristía original. Aquí vemos la interacción que el faraón, Adán, el varón, es un poco aprensivo. Ahí tenemos a la derecha el árbol de la vida, el cuádruple árbol de la vida, el árbol de la consciencia, el árbol de la espina dorsal y el árbol de la corteza cerebral espinal y la iniciación. Ahora, la silla de león, en la que le ves sentado, realmente es la silla de la pantera. Los antiguos sacerdotes solían vestir los hábitos del jaguar o la pantera. De hecho, el nombre semítico para Jesús en el Talmud es Yeshua ben Pancera, porque la piel de la pantera era un símbolo de los sumos sacerdotes, era su logo o su emblema. El árbol de la vida representa la íntima compenetración umbilical del hombre con la naturaleza y el orden universal. Su fruta prohibida se refiere a su sustento al no ser diferenciado de la naturaleza. Lo que el hombre considera su independencia es meramente hiperalienización de sí mismo y del mundo. Su habilidad para tolerar tal predicamento existencial ha sido incrementado por el acondicionamiento de las falsas teocracias que han creado intrincados suplentes apaciguadores para la realidad perdida que internamente echa de menos y añora. El apego del hombre a estos simulacros se convierte en las razones para una mayor alienación. El hechizo está roto solo para aquellos quienes su voz interna es escuchada por encima del clamor de las mentiras que sitian al cerebro y los sentidos de todas partes. Así que tu tipo asesino en serie maníaco promedio es el varón quien está clamando en secreto por el vínculo con lo femenino, pero también tiene una relación de amor-odio, una relación sadomasoquista con lo femenino. La desea tanto como la desprecia, así que los artistas pintarán el dibujo de la femenina, ya que el motivo femenino es el motivo más prevalente en el arte. Puede ser adorado, pero también puede ser sacrificado y asesinado, porque se ha establecido la dicotomía. Tenemos una conexión ambivalente, no solo externamente hacia las hembras, donde aquellos quienes quieren proyectar este crimen y esta violencia la sacan hacia las hembras externamente, pero la violencia está sucediendo ya moralmente. La violencia ya está sucediendo de forma introyectiva dentro del ser, hacia el principio femenino de uno mismo. Los psicólogos entienden esto, podemos observar esto en aquellos a nuestro alrededor, y también podemos examinar y notar todos los reforzamientos, todas las maneras en las que la cultura y nuestros padres y nuestros compañeros, nuestros sacerdotes y nuestros políticos están enfatizando esto y generando esta dicotomía interna. Y si nosotros lo tragamos, lo aceptamos, nosotros seremos el lechón, nosotros seremos los que tendremos nuestra propia república destrozada. El Hijo de Dios como el sol sobre nosotros en los cielos. Jordan Maxwell, en su libro Antiguos sistemas de creencias, dice: si uno reemplaza la palabra sun, hijo, con la palabra sun, sol, donde se encuentre esta anterior en la Biblia, se descubrirá que cada uno de los versos encaja con el sol literal y no con un hombre. De hecho, los versos tienen mayor sentido. Eso es, cada vez que la palabra Hijo de Dios o la palabra Jesús en tu mente, reemplázala
con la palabra sol y piensa en el sol, y de repente la Biblia cobrará vida y cada pasaje no solo encajará, sino que tendrá mayor sentido que si fuera una biografía. Y así es como los mitógrafos, quienes dibujaron la imagen de Jesús, te están mostrando. Los rayos del sol, la cruz roja del equinoccio, de pie en las nubes, santificando con el sol y la cruz del zodíaco, la luz del mundo. He aquí, viene con las nubes, dice el Apocalipsis 1. Pues sí, el sol viene con las nubes. Los cristianos hasta el día de hoy en las iglesias elevan sus brazos y el viejo lo símbolo del Ka. Abre cualquier libro sobre la mitología egipcia y verás a los dioses elevando sus brazos, y eso se conoce como el Ka, cuando elevas los brazos así para simbolizar el alma. Pero a nivel más primitivo simplemente observa la obra de arte, simplemente observa las imágenes que te están mostrando. El Cristo santificado con la luz. Padre nuestro que estás en los cielos. Terminamos nuestras oraciones con Amén, que literalmente significa el Dios Sol. Amén Ra. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jordan Maxwell ha señalado muchas veces que muchos de los patriarcas también corresponden con el sol. Solomón, el nombre de Solomón, de hecho está compuesto por 3 nombres, 3 sílabas que significan el nombre del sol en los 3 antiguos idiomas del mundo. Sol, su nombre anglosajón, Om, que es el hindú, y On es el egipcio. Los egipcios tenían una ciudad de luz en el norte llamada Heliópolis. Los griegos lo llamaron Heliópolis, la ciudad del sol, pero antes de que llegaran los griegos y cambiaran el nombre, esa ciudad se conocía en Egipto como On, O-N, la ciudad de la luz. Así que cuando encendemos el interruptor de la luz, le damos al interruptor a On. On literalmente significa la luz. Solomón, On, no es otra cosa que el sol. No hay ningún carácter biográfico, no lo encontrarás y no lo desenterrarás, ya que no existe. Solomón, igual que Jesucristo, es el sol. Y todo lo que leas donde Solomón está involucrado no es la biografía de un hombre, sino la mitología del sol. Lo mismo va por Hércules y por muchos otros dioses del antiguo mundo. El nombre que se le da a Jesucristo en su nacimiento es Emanuel, pero esto es lo mismo, procede de Om, On, El, o Monoel. Ni siquiera lo ocultan. Los artistas renacentistas dibujaron en este canon, sobre la cruz de Jesús, encontramos el sol y la luna, motivos paganos. La INRI, que se encuentra por encima de su cabeza, representa en latín, o en hebreo por cierto, las letras de los elementos, Iam, Rorik, Ibashi y otra más. Estos son los 4 nombres de los elementos, fuego, agua, aire y tierra, cuyas letras iniciales son INRI. Jesús es identificado con el sol cuando le vemos con la corona de espinas. Los antiguos entendieron que el sol tenía una corona de espinas y que cuando giras las espinas hacia adentro generas una corona. Los reyes tendrían sus coronas, Jesús tendría su corona de espinas. El simbolismo es suficiente para ponernos en el camino correcto, si estamos cuerdos y entendemos lo que estamos viendo aquí. Y una vez más, el origen de mucho de ello es Egipto. No sólo de la 18ª dinastía de Akanatón, sino de muchas edades antes. Aquí tenemos a Ra, Horus, el dios del sol, con el disco solar sobre su cabeza. Mustafa Guedala, el gran erudito egipcio, ha mostrado que Jesucristo, que llevamos diciéndolo todo el tiempo en este programa, no es un carácter biográfico ni histórico,
Pero algo interesante referente a esto es que Mustafa ha mostrado que hay una cierta semejanza de Jesucristo, de Jesús el Cristo, en la 18ª dinastía faraónica de Egipto. Es decir, Akenatón y su hijo Tutankamón. Si lees el magnífico trabajo de este hombre, verás que a pesar de que han pasado ya 3000 años desde los hebreos, en Roma estaban decidiendo sobre quién hacer el patrón de su héroe, pues pensaron en Simón, el mago. Sí, también pensaron en Judas Crestus, pero también tuvieron en mente a Akenatón, el viejo faraón, y su dinastía y el culto del sol, el primer culto monoteísta de Egipto. Fue el patrón que utilizaron como modelo para su Jesús moderno. Es un trabajo fascinante. Ahora, en el Vajrasaneyi Samhita leemos que el Brahman ese es su dios. Brahman es la luz del sol. Y en hebreo cogieron el Brahman y lo convirtieron en Abraham. Abraham solo has de cambiar la letra de lugar y se convierte en Brahman. Y el consorte de Brahman era Saraswati, pues ¿no era el consorte de Abraham Sara? Pero recuerda que no existen. Brahman es el sol. En el Atharva Veda leemos un pasaje que dice: el sol, puesto en marcha por los dioses, brilla sin igual allá. De él vino el poder Brahma, el supremo Brahma y todos los dioses, y lo que les hace inmortales. Así que los textos de las antiguas Vedas también tienen deidades personificadas como Krishna y Arjuna, y Vishnu y Brahman, pero ellos no tenían ninguna duda que eran personificaciones del sol. Son analogías, solo simulacros. En el Shatapatha Brahmana leemos: primero fue Brahma, nacido en el este. Desde el horizonte el cortés aparece en esplendor. Él ilumina las formas de este mundo, las más profundas, las más altas. Él es la cuna de lo que es y lo que no es, padre de las luminarias, el engendror del tesoro. Él entró en muchas formas en los espacios del aire. Le glorifican a él con himnos de alabanza, haciendo la juventud que es Brahman aumentar Brahman. Brahman trajo al frente a los dioses. Brahman creó el mundo. Esto no es nada más que el culto solar. De hecho, en el templo de Salomón los viejos rabinos judíos esperarían el equinoccio de primavera, a la Pascua, y luego irían a la puerta del este a tocar el cuerno del carnero. El cuerno del carnero, por supuesto, está relacionado con Aries, y van a la puerta del este porque están adorando el amanecer del sol por el este. Hasta el día de hoy, la gente islámica se inclina hacia el este, reverenciando a la Meca, pero realmente reverenciando al horizonte del este, al amanecer. En Manichan, en una secta cristiana del tercer siglo, tenemos una declaración de ellos que dice: el Cristo es la gloriosa inteligencia que los persos llamaron Mitras, su residencia es el sol. La palabra Christ o Christ, Cristo, significa el ungido. Ungir era una antigua costumbre en todo el este, vertiendo aceites aromáticas sobre las personas como una muestra de honor. También fue empleado para consagrar sacerdotes, profetas y reyes, y los lugares e instrumentos nombrados para la adoración. En la antigua tradición palestina, parecía que los reyes, los jefes políticos y los militares, y los jefes de aldea, y de hecho cualquier demandante a altos cargos, eran ungidos y por lo tanto llamados los ungidos. Algunos, tras ser ungidos, entonces se les llamaría señor. Muy aplicable a cualquiera quien mantuviera un cargo o una oficina en el antiguo mundo. Los faraones siempre eran ungidos, incluso puedes ir al oriente y verás el lingam de Shiva siendo ungido con aceite sagrada por las mujeres y también ungido con leche. Tony Busby dice: Orígenes, Epifanio
y Julián, el emperador, revelaron claramente que Juan el Bautista, Judas y el primo de Jesús era una figura de Cristo, pero no hizo ninguna referencia de que Jesús alcanzase ese estatus. El obispo Theodoret escribió en el siglo V que proporcionó una conformación adicional de que Jesús no era una de las personalidades Cristo, aunque muchos otros de su tiempo sí que lo eran. El hijo de Poseidón y Meduse fue llamado Christ o Christ, y los sacerdotes de Apolo fueron conocidos como Christis. De hecho, la palabra Cristo y sus derivaciones, Christ, Christ, Cristo, Christ y Krishna, aparecieron en todos los sistemas religiosos antiguos y mostraron que el concepto original de Cristo era el mediador personal e invisible y guía entre el Dios y todo lo espiritual en el hombre. El concepto de Christ ha sido una antigua tradición religiosa continuamente suprimida por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Jordan Maxwell señaló que la compañía de aceites Crisco, ¿por qué han llamado a su producto esto? Porque ellos saben algo que nosotros no sabemos. Que la antigua palabra Cristo significa ungiendo con aceite, tan simple como esto. De acuerdo con el obispo Epiphanius, el Christ, Cristo, es el yo espiritual dentro de cada persona. Finalmente tenemos la verdad. El obispo Epiphanius lo ha clavado. Entendemos que toda la cosa es un carnaval externo, un facsímil simulacro de la religión interna del hombre, su propio Dios interno, el templo interno, como decía Jesucristo. El hombre es su propio Dios, el hombre es su propio iniciador y salvador. Pero quieres quitar eso del hombre y hacerlo externo. Ahora, la personalidad de Jesucristo, como es conocido por los cristianos modernos, está basado en varias figuras rebeldes mesiánicas de la Tierra Santa, pero particularmente en Simón Magnus, Judas el Galileo y Yeshua ben Panzera, ninguno de los cuales tuvo nada que ver con ser literalmente Dios. La secta semítica, conocida como los esenios, ungió a sus líderes, quienes fueron conocidos de ahora en adelante como la Estrella. El sobrino mayor de Jesús, Juan el Bautista, y su hermano gemelo Judas fueron ungidos gobernantes de los esenios. Esta orden en particular estaba en Belén, donde él y ellos habrían nacido. La referencia astrológica está clara. Pero veamos ahora algo de mayor cordura. ¿Cuál es el mensaje? ¿Y el mito? ¿Y el hombre? Tenemos esta increíble historia. ¿Qué es lo que realmente se puede sacar de ella? Hemos entendido todas sus distorsiones, hemos entendido algo sobre sus orígenes, pero ¿podemos obtener algo de todo esto? ¿O hemos de desecharlo todo? ¿Hemos de descartarlo todo? ¿Hemos de ser ateos o escépticos y simplemente aprender a desprestigiar y refutar? O quizás cualquier tonto puede hacer eso. Quizás sea más fácil el descartar, pero el arte está en el que hemos de sustituir algo de igual belleza o belleza superior, más pristina, para aquello que quitemos. Ese es el arte de construcción. La deconstrucción es muy importante. De hecho, es una parte esencial del crecimiento espiritual. El ser capaz de deconstruir y soltar y tener una reacción catabólica en nuestro desarrollo. Pero luego, una vez hayamos hecho eso, llega el momento de salvar y desarrollar y plantar nuevas semillas y adquirir nueva sabiduría. Hemos entendido que la Biblia es la historia del Sol y del Hijo, quien la personificó. Para bien o mal, o ambos, el arquetipo y el estereotipo desde hace mucho tiempo se han fusionado íntimamente. La historia más grande jamás contada ha empoderado, pero también desapoderado al populacho, ha extasiado y perplejado la mente humana.
El final de la historia no es especialmente feliz, ni tampoco conspicuamente triste. Elimina la futilidad tan fácilmente como puede evocarla. Podemos cuestionar la historicidad de Jesús, pero no podemos cuestionar la relevancia del sol y su significado mítico y simbólico. No es que Cristo sea la luz, sino que la luz es Cristo. Horus y Set, Cristo y Satán, son sólo los fenómenos que llamamos luz y oscuridad, expresándose a sí mismos física y psicológicamente. Es la luz la que estará con nosotros hasta el final del mundo, y no un hombre. Como hemos visto, la Biblia es una historia sobre la luz y no la de un hombre. Por tanto, constituye una épica científica, como también religiosa. Los cristianos, por una variedad de razones en las que no necesitamos explorar aquí, es probable que permanezcan inflexibles en su creencia en el Cristo físico. Y como es el caso de Robin Hood, Sherlock Holmes y Santa Claus, no hay ninguna razón por la que debería de cambiar su convicción e identificación. La pérdida sería demasiado grande para cualquier ganancia, y demasiadas grandes verdades se han basado en esta mayor de las mentiras para ser tan bruscamente desarraigada. Se den cuenta o no, los cristianos están, incluso en su ignorancia, más cerca de la última verdad que tanto los científicos como los cínicos o los ateos, porque el hombre es la luz y la luz es el hombre. El universo y el humano son expresiones del mismo misterio. El hombre y el mundo, o el universo, son una cosa, siendo vista desde dos perspectivas por el ego. La convicción del cristiano creyente necesita tan solo ensancharse para abarcar las verdades que son igualmente válidas e iluminadoras tanto para el corazón como para la mente. La historia del hombre Cristo termina en Calvario, un gran hombre traicionado por un amigo, arrestado y arrastrado por las calles, es burlado, maldecido por la sociedad y condenado por el Estado. Está totalmente solo. El hombre quien fue tan calumniado recibe nuestra empatía. No tiene por qué ser un dios, es un hombre y recibe nuestra empatía porque él es nosotros. Su historia ejemplifica la vida que todos vivimos. Es divina porque es tan humana. Para mí personalmente toda esta historia está centrada no alrededor de todos los milagros, relámpagos y demás parafernalia. Es un Getsemaní del sanador del mundo, del Hijo de Dios. La encarnación de la verdad, la misericordia, la armonía, la luz y el amor, que está viendo a su amado, a su amigo, subir el camino del jardín con un ejército de traidores y mentirosos. Le traicionan con un beso apacible. Para mí, este es el centro del mito, este es el mensaje. Y es algo que pueden visitar todos los maestros de luz. En ello está lo conmovedor, en ello está la verdadera historia. Y parece que tantos en sus películas, en sus análisis, parecen saltarse eso y favorizar tantos de los otros aspectos metafísicos y supernaturales. No lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos, dice Cristo en Lucas 23. Por supuesto, porque tú eres yo. Por lo que yo paso, tú pasarás. ¿Cómo podemos olvidar que en los últimos días de la existencia, por así decirlo, del hombre, en la última cena, le está diciendo a Pedro, al hombre a quien después daría las llaves para crear lo que conocemos como la Iglesia Católica, la fundación, Petra, la piedra sobre la cual mi iglesia se mantendrá, pero Pedro está ocupado negándole 3 veces esa misma noche. Judas, su propio primo, tal como dicen las Escrituras, por 30 piezas de plata traiciona al Hijo de Dios, traiciona a su hermano, traiciona a su iluminador. La escena de Calvario, la tragedia de un gran hombre siendo ahorcado entre 2 ladrones delante de sus traidores, es tan inherentemente emotivo y tan patentemente humano de tono
que a menudo olvidamos entender cómo nuestra empatía emocional ocluye su mayor significado existencial. El hombre cuya vida le lleva a tal aparentemente patético destino no está dolorido al final, no está ni arrepentido, ni solo, no está sufriendo y no necesita la ayuda de nadie. Ha llegado a este lugar porque es el fin inevitable de la vida que ha llevado hasta ahora. El misterio de este Cristo es que si quieres vivir como un hombre auténtico, si quieres vivir moralmente, si quieres ser un mediador para lo divino en la tierra, mejor que te des cuenta que vas a tener que soportar la soledad, la traición y demás. Pero la diferencia es que el hombre auténtico ya sabe esto antes de tiempo. El hombre auténtico entiende la copa que va a ser puesta ante él, pero está bien con ello. Él no se lamenta. Nuestras emociones deben ser horrorizadas por todo esto, con razón, pero él está caminando el camino que debe caminar. El final es formidablemente trágico, solo para nosotros, los testigos, los espectadores, quienes, por un segundo, llegan a ver un evento que encapsula la vida y el ardor existencial de un auténtico hombre. Somos nosotros, no él, quien nos frustramos ante la futilidad y retrocedemos en su locura. Él está presente y acepta su destino, como los Cátaro de Montsegur, quienes andaron en sus propios pies ante las llamas de las hogueras prendidas por sus enemigos, como aquellos con caballo loco en las planadas de América. En aquel minuto de vida antes de su muerte, tales hombres ya están viviendo una vida más profunda y grande que la mayoría alcanza durante todos los largos años asignados a ellos. Cuando leemos a Cristo decir en Lucas 23, Padre, perdónales, o perdónalos, porque no saben lo que hacen, podríamos quizás tomarnos la libertad y decir que lo que realmente quería decir es, Padre, perdónalos, porque no saben cómo viven. Cuando no vives de manera auténtica, heredas la perdición del mundo. Y en mi otro trabajo hablo del hecho de que, de nuevo, no solo el Cristo representa el sol, sino que también representa el concepto de autoiniciador y el hecho de que tenemos un zodíaco interno, que tal como dijo Carl Jung, como todos sabemos, la ciencia comenzó con las estrellas y la humanidad descubrió en ellas los dominantes de la inconsciencia, los dioses, también como las curiosas cualidades psicológicas del zodíaco, una completa proyección teórica del carácter humano. Así es, un zodíaco interno. En el programa de adivinación y la tradición de la diosa entramos en esto a fondo. La idea de Cristo con los 12 discípulos es otra dimensión a esta historia, el hecho de que somos un zodíaco interno. Llevamos esa plantilla interiormente con nosotros. Nosotros somos el templo andante de Dios. Y mientras regresamos, completando el círculo al siglo XXI y XXII, al momento de las soluciones, entendemos que a través de las artes de adivinación, mediante la astrología, mediante el tarot, estos son nuestros medios para iniciarnos a nosotros mismos, de regreso a nuestra soberanía, de regreso a nuestra deidad. Tal como sabían los egipcios, llegará el día, dice Asclepio, cuando el mundo sabrá nada del destino de los egipcios. Nuestra tierra quedará desolada. Las tumbas y los muertos serán sus únicos testigos. Oh Egipto, nada más que fábulas hablarán de nuestra fe, y ninguna posterioridad las creerá. Qué correcto estaba. Llegará el momento cuando todas estas conexiones serán olvidadas. Los egipcios hablaron del zodíaco interno, que el hombre era su propia luz para sí mismo. Richard Tarnas, PhD, dice: los libros de texto de psicología de futuras generaciones mirarán hacia atrás a los psicólogos modernos trabajando sin la ayuda de la astrología, como los astrónomos medievales trabajando sin la ayuda de un telescopio. Y mediante las ciencias de la adivinación, espero que haya un cambio radical y entenderemos la importancia
de trabajar con estas artes de adivinación, porque ellas fueron el legado del culto estelar y el culto lunar de la antigüedad. Son uno de los más importantes oráculos que podemos utilizar. Una vez sean utilizados correctamente, apropiadamente y con amor y reverencia, una vez hayamos entendido sus leyes innatas y trabajemos con ellas correctamente y sanamente, no sólo para reforzar nuestros egos o solucionar nuestras pequeñas disputas domésticas, pero también para entender los ritos de pasaje, como barómetros y puntos de brújula para ayudarnos a navegar las mares del tiempo y las mares del karma y las mares del destino. Luego podremos reiniciarnos a nosotros mismos. ¿En qué? En lo que los egipcios desde hace muchísimo tiempo nos han estado enseñando, que el hombre es su propio sacerdote y la mujer su propia sacerdotisa. Cuando se enseña correctamente, cuando entendemos cuál es nuestra andanza y nuestro destino, entonces entendemos que necesitamos ningún intermediario. No necesitamos mirar hacia ningún edificio y entenderemos los horrores que ha sufrido el mundo por el hecho de que esto es lo que hemos hecho. Nos hemos desasociado a nosotros mismos de nuestro propio poder y hemos cosechado el viento como resultado. Cuando el hombre se dé cuenta que es, tal como entendieron los maestros humanistas y renacentistas, Adam Ka-Amon, el antropos, el centro del universo, cuando está en armonía, cuando trabaja sobre sí mismo y baila su propia república, cuando su propia ciudad-estado de intelecto, de emociones y de biología, su templo interno, su casa interna, está en armonía, entonces, quizás en aquel momento, podremos tener, como los antiguos druidas y los antiguos caballeros arturianos, podremos tener el perfecto estado político, la perfecta sociedad unísona. Pero al igual que los místicos y los gnósticos, yo estaría en falta si me sentase aquí y dijese que podemos tener cohesión social y armonía política en este mundo en cualquier momento, mientras el estado interno del hombre está en caos. Esto simplemente no puede ser. En Hechos 7 leemos: el Altísimo no habita en templos hechos de mano. En Corintios 1 leemos: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En Juan 14 leemos: las obras que yo hago, tú las harás también, y aún mayores harás. Pues ¿por qué el clero no nos dice esto? Que se supone que son los representantes de este Cristo, de esta fuerza. Si está diciendo a sus discípulos, las obras que yo hago tú las harás también y aún mayores harás, ¿cómo es que a nosotros se nos mantiene de rodillas delante de la Iglesia y delante del Estado? ¿Cómo es que no estamos siendo instruidos en nuestro propio poder, en nuestra propia independencia, en nuestra propia individualidad? En este programa espero haberte mostrado algunas de las razones del por qué y también qué poder hacer al respecto. Como dijo Platón, quizás hay un patrón establecido en los cielos para aquel que desea verlo y tras verlo encontrarse uno en sí mismo. Hemos visto este nuevo milenio abrir, como tantos antes, con guerra y derrame de sangre, miedo masivo y confusión y mortalidad innecesaria. Mientras toleremos a psicóticos y megalómanos para gobernar a un rebaño de autómatas y cabalgar sobre nuestros derechos soberanos, apenas podremos esperar otra cosa. A medida que nuestra edad tecnocrática, materialista, hiperaccionada, alcanza su masa crítica, y mientras las pesadillas de Orwell y DiMarchi descienden y se combinan para convertirse en realidad en las pólizas de despóticos presidentes y líderes, podemos encontrar lo beneficioso, el prestar atención a los profetas componentes y videntes de hoy, que lo que están diciendo, porque aunque ellos tengan sus cabezas en las nubes, sus cabezas están más seguras y más sensatas que aquellos en el barro. Como dijo Oscar Wilde, todos estamos en la cuneta, pero algunos están mirando hacia arriba, hacia las estrellas.
Algunos quienes miran durante suficiente tiempo ya no ven la cuneta, solo los milagros y la belleza que permuta todo en la creación. La fragancia de la rosa es especial, al igual que lo es la fragancia de la verdad. Pero la mayor fragancia exuda de la mayor de las rosas, aquella de la libertad. Este ramo, como aquel de la humanidad, ha sido perdido para nosotros desde hace ya bastante tiempo. El jardín donde las rosas de la libertad una vez crecieron ha estado cubierto por mucho tiempo por las malas hierbas de la opresión, la injusticia, el empobrecimiento y el encarcelamiento psíquico. A medida que se aproxima el final del 2012, nuestras posibilidades pueden parecer sombrías para muchos, para aquellos que solo ven la cuneta que habitan. Pero el futuro es lo que uno hace de él. El futuro está en nuestras manos, al igual que lo será la inmortal de la rosa de la libertad, una vez que entendamos que no va a ser plantada, cultivada o entregada por nadie ni nada otro que nosotros mismos. La rosa de la libertad crece en la tierra de la inteligencia y es presentada con paciencia, atención y amor. Su fragancia es cuanto más preciada porque sabemos que es el regalo que nos hemos dado a nosotros mismos. Tal como insinuó Oscar Wilde, podemos desde las cunetas que habitamos mantener una alineación con las estrellas, esos cuerpos exaltados de libertad y sabiduría, aquellas mágicas ciudades blancas y el desierto perfumado de la noche, aquellas joyas en la reluciente y brillante capa de sable del cielo nocturno de la reina Nuit. Aquellos que desde esta tierra observatorio realmente han prestado atención a los milagros sobre sus cabezas, y aquellos todos saben que los hombres y las mujeres quienes añoran y abusan la riqueza, la belleza, la sexualidad, la inteligencia o el poder, no son verdaderamente poderosos y saben nada de la verdadera magia de la vida. Tales observadores finalmente se dan cuenta que la verdadera magia no es ni siquiera la acción o la operación de una mente hiperactiva sobre la inerte materia, sino todo lo contrario, porque el hecho es que todo vaso de agua que bebemos es alterado por nuestro beber. También somos en aquel preciso instante alterados para siempre por aquel simple acto. Como mencioné en la introducción de este programa, es presuntuoso y totalmente erróneo para nosotros el imaginarnos que el humanismo, que fue la realidad en las previas edades de oro, está en efecto en nuestro tiempo, a pesar de que desde luego existe como una realidad vívida dentro de algunos excepcionales individuos, no es desde luego una evidencia del ambiente colectivo. Sin embargo, el propósito cardinal del filósofo es preparar al mundo para aquel renacer del gran sublime humanismo. Aunque puede que no sea ahora, el tiempo llegará para que regrese del lugar oscuro desde el que fue alejado, de regreso a la luz de los corazones de los hombres y las mentes, de regreso a las calles del mundo. A pesar de toda la resistencia, la manipulación y los artificios malignos, y a pesar de la fría vigilancia del ojo que todo lo ve del adversario, su rostro brillará algún día entre nosotros. El renacimiento de la humanidad será más espléndida que el surgimiento del sol mismo en el equinoccio del mundo. Y cuando finalmente miremos de nuevo su brillante fachada y nos bañemos en su calor, será el momento de recordar a aquellos maestros quienes trabajaron como Hefesto en los profundos lugares sin vida, buscando liberarnos de los oscuros molinos satánicos que ahora florecen. Será el momento para maravillar las labores de tales seres, aquellos dotados de humanismo, que avergonzaría al mismo Prometeo, aunque en su momento sus dotes parecen ser más una maldición que una bendición para ellos. Finalmente demostrarán su propia recompensa. Su trabajo de chispear en nosotros recuerdo y curiosidad algún día será la conflagración de alegría en los ojos de cada uno, mientras se mantienen y son testigos del retorno triunfal de una poderosa, majestuosa y eterna humanidad. A pesar de que, en la vida de hoy,
Cada hombre se define por el olvido del ser y el olvido del milagro de la existencia. El momento inevitablemente llegará, de nuevo, cuando el tipo de vida alternativo, uno en el que el hombre y la naturaleza están de nuevo felizmente unidos. Los antiguos egipcios simbolizaron esto con el abrazo de amor figurativo entre su diosa del cielo Nuit y su consorte, el dios de la tierra Djeb. Y en los sabios hindúes con la imagen de Shiva y Shakti en unificación estática. Los alquimistas de edades más posteriores también persiguieron el estado de la biunidad final, que ellos llamaron el hieros gamos o la boda química. Este extraño e inexplicable estado de consciencia nucleada es la meta final de toda la religión, magia, yoga y ciencia. Los grandes gnósticos y alquimistas y magos sabían, sin embargo, que tal estado permanecía esquivo a cualquier buscador hasta que él o ella primero experimentasen lo que puede ser descrito como un divorcio químico, esto es, una separación de todo aquello que es erróneo e insostenible, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y físicamente. Este divorcio comienza con la muerte de la ignorancia, y si una entidad fuese lo suficientemente afortunada para sobrevivir sus caprichos, ellos pueden estar listos para seguir adelante a su trascendencia final. La humanidad está presentemente experimentando tal periodo de divorcio químico y está pasando por lo que los chamanes del Maya describieron como el tiempo de recuento o de revelado, el cual la Biblia hace referencia como el Apocalipsis. Si la humanidad sobrevive estos subsecuentes caprichos de esta etapa, puede continuar su propia boda química. La muerte de la ignorancia personal y colectiva puede de hecho conducir a la creación de un nuevo Edén, un nuevo Jerusalén. ¿Debería venir un día así? ¿O debería cada persona experimentar su propia boda química? Nuestros invitados no serán otros que el sol, la luna y las estrellas nocturnas. Ahí, en nuestra propia fiesta de bodas de Cana, estarán los 12 discípulos y los 72 apóstoles, el león y el unicornio, el centauro con su arco, la mujer con las escalas, el ermitaño con su faro y la bendita Virgen. Sí, ahí estarán todos en una radiante procesión, concediéndonos su antigua música y etérea bendición.